Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy martes 9 de junio del 2026, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué tenemos? A nivel internacional, ustedes saben que ayer teníamos un juego de basquetbol que tenía a la NBA, las finales en Nueva York. Y ustedes saben que Nueva York es como un barrio, el barrio más grande de la República Dominicana, o la ciudad, diríamos, o la provincia, una de las más grandes, ¿verdad? Por la cantidad de dominicanos que allá residen, pero también porque tenemos un dominicano muy querido, que es Karl Anthony Towns, que está jugando en esas series finales por el equipo de Nueva York, los Knicks. Y ustedes saben, todos los que nos gusta ese deporte le están dando seguimiento, y era noticia y un acontecimiento ya que el presidente Donald Trump había expresado su intención de ir al juego y así lo hizo, y eso tuvo por supuesto sus consecuencias. Las iremos analizando en unos instantes, pero eso es lo que trae la prensa básicamente desde ayer y los comentarios, porque lo anterior fue lo que sucedió en la entrevista en Wisconsin, que se paró y se fue, y eso ha tenido también bastantes repercusiones. Todo lo que el presidente Trump haga o deje de hacer es noticia. Esa es una situación que obviamente es una realidad ineludible, no se puede pasar por alto. Y por supuesto, las declaraciones de que las decisiones las tomaba él, de que había ordenado a Netanyahu, le había pedido que no retaliara. Netanyahu ni para allá o a mirar, ni caso le hizo, y le metió unos misiles, unas bombas allá en Irán. Después la cosa se ha más o menos que tranquilizado. Y seguimos en el sub y baja de los mercados. El crudo se dispara cuando hay una bomba por allí, cuando atacan un carguero por acá. Las declaraciones de los jefes militares, vamos a conocerlas porque son importantes, hay que darle seguimiento. Yo ayer les leía la del asesor militar especial del Ayatollah, que decía que si los Estados Unidos lo volvían a atacar, iban a extender el conflicto al mar Rojo. Es la otra parte, por ahí hay otro estrecho que se llama el de Bob Mandev, y algo así es. Y al Índico, que es la salida donde inmediatamente sale del Mar Rojo, ese es el Índico ahí, el Golfo ahí, y el Mediterráneo, que se llega por el Mar Rojo, y eso ya está Israel. Entonces, eso sí tiene repercusiones extraordinarias, porque recuérdese que actualmente se está descargando por esa zona, por las tuberías, por los oleoductos, una porción importante del combustible de Arabia Saudita, alguna porción también del de Irak. Emiratos Árabes no tiene tuberías hacia esa zona, pero cuando se habla del 20% del combustible que pasa por el Golfo, por el estrecho de Hormuz, y un 20% de gas natural, 30% de fertilizantes, etcétera. En el caso de los combustibles, un 20% son el equivalente de la demanda mundial, son el equivalente a 20 millones de barriles por día. Por ahí los tanqueros, un tanquero de esos, un supertanquero de esos, large vessel, qué sé yo, como LBS, es una denominación que tienen en inglés, pero coge 2 millones de barriles. Por eso yo le calculaba los otros días que cuando pagan 2 millones de dólares, eso es chelata en cuanto a los 40 tantos de centavos que se le añadiría al galón. Pero anyway, es un peaje, que si hoy no lo pagan y mañana lo pagan, es un costo de 2 millones adicionales al flete. Bueno, el punto es que no son 20 millones de barriles los que están suspendidos del cruce, porque al estar saliendo por aquí una proporción, y algunos otros barcos que con la vista gorda, porque un barco chino cargado, no es verdad que los americanos se van a atrever a pararlo, a tirarle, no es verdad. Bueno, pero más o menos lo que le quiero decir es que en realidad son como unos 13 millones de barriles los que están, o 10, vamos a redondearlo, los que están impedidos de cruzar.
que de por sí es lo que tiene a los mercados en ese estado de situación, que están saliendo los otros 10 o 7, 9 u 8, lo que fuesen, por el Mar Rojo, y si se extiende el conflicto, pues recuérdense que en el Mar Rojo están los Houthis de Yemen. Por ahí es que ellos paran a los asuntos. De ahí le están tirando hasta misiles cohetes a Israel, ahora con el lío que hubo. Entonces, si se bloqueara eso, ahí sí estarían bloqueados 20 millones de barriles. Y el petróleo entonces se dispararía, pueden ustedes estar seguros que se dispararía larguísimo, por encima de los $100 el barril, pero por mucho, y sabrá Dios a dónde lleguen. Entonces, por eso hay que darle seguimiento a estas cosas, a estas situaciones, y como yo les decía ayer, no importa lo que el presidente Trump alardee, diga, intente imponer como narrativa, la verdad es que está interesadísimo y siempre, no, que me están pidiendo, que me solicitaron que parar el alto al fuego, lleva como 20 alto al fuego, 20 posposiciones, no, que un ultimátum de 48 horas, después lo pasa 5 días, después lo lleva 10 días, después lo pone a 2 semanas, ya ahora se ha extendido, que vamos ya tenemos 100 y tantos días de la guerra, tuvo que mandar al día 60, tuvo que mandar la carta al Congreso, que no es guerra, que lo que es una operación especial, copiando de Putin, pero no es guerra y hay misiles que vuelan para Israel. No es guerra y hay misiles que vuelan para Kuwait, para Arabia Saudita, para Emiratos Árabes, para Bahrein. Entonces, no hay guerra y bombardean a cada rato a Irán y le destruyen. Ahí mataron 168 estudiantes, jóvenes, muchachas, en una escuela, ¿se recuerdan? Entonces, no hay guerra, claro que hay guerra. Bueno, entonces por eso es que le tenemos que dar seguimiento. Y los mercados, por supuesto, porque es que nos impactan en la vida diaria de cada uno de nosotros. Ustedes ven cómo está el gobierno. Aquí anda una misión del Fondo Monetario justamente en la República Dominicana, reunida con el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central, revisando los números, viendo la realidad. No sé si es parte del artículo 4, que plantea una revisión anual de todos los países y mandan unas misiones a recoger las informaciones oficiales, las que suple el gobierno, porque de eso es que ellos se nutren. Pero de alguna manera evalúan, recomiendan. La propia directora gerente del Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, había dicho que los países tenían que estar, lo hemos analizado aquí, y es parte también de las cosas que nosotros hemos dicho, y de ¿cómo diríamos de nuestro gobierno? Como ese dejar pasar, ese esperar que la carga se arregle en el camino, cuando todo lo que uno está viendo es que las cosas se complican, hasta el propio Trump que dice una cosa y anda haciendo otra, porque al final del día está tratando de ver cómo resuelve el lío ese en el que se metió, cómo se acaba ese conflicto, cómo se negocia, cómo se logran, guardando las safe in the face, guardando las apariencias, salvando la cara, declarar su victoria. Ya dijo que el acuerdo está a 2 o 3 días. Todos los días él está diciendo eso mismo. Ojalá y fuera así. Lo que pasa es que en la práctica no se ha visto. Mira, Netanyahu fue y bombardeó. Netanyahu ha ocupado el sur del Líbano. Está bombardeando Beirut y ahora los iraníes han incluido el cese al fuego, que ya estaba, como una condicionante. Si Netanyahu vuelve a atacar en el Beirut, hay un acuerdo entre Israel y el Líbano, vuelven a atacar, nosotros entonces se rompe el cese al fuego. Entonces la situación realmente es complicada para todo el mundo y los mercados no dejan de experimentar esos altibajos, con una gran salvedad. Con una salvedad que, como se lo, digamos, mastico y pongo más digerible. Miren, cuando la bolsa de valores se mueve, evidentemente que si la economía va bien, la bolsa de valores tiende a subir. Si las tasas de interés bajan, por ejemplo, las acciones y los bonos tienen direcciones inversamente contrarias. Cuando las tasas de interés bajan, por eso Donald Trump quiere
que bajen las tasas, porque así saldría más barato el financiamiento del Estado americano, que son 40 trillones aproximadamente, son 40 millones de millones. Y tiene que pagar intereses por eso. Si los intereses son más elevados, si son más bajitos, paga menos el monto del Estado de lo que tiene que poner de presupuesto, que ya está pagando más de intereses que lo de defensa, como nos está pasando a nosotros, que estamos pagando más de intereses, ya casi igual que el 4% de educación. Si las tasas subieran, tendríamos que buscar más dinero para pagar, cumplir con esos compromisos. Eso le pasa a Estados Unidos. Ahora, cuando las tasas bajan, ¿qué es lo que sucede? Al haber una mayor profusión de dinero, al tener el dinero un abaratamiento de su costo, más barato, el dinero tiene un costo y ese costo es la tasa de interés a la que te cobra el banco por prestarte ese dinero o la que te paga el banco por tú depositarle tu dinero en la custodia del banco para que el banco haga negocios y así funciona la economía. Entonces, si la tasa baja, es más factible hacer negocios, porque si un proyecto tiene una tasa interna de retorno, o sea, el beneficio que da, ¿verdad? La tasa interna de ese proyecto de viabilidad, de bueno, a ponérselo de algún otro modo, sí, eso, de bueno, me da 15 y la tasa de interés es 9, yo gano. Si el proyecto, si la tasa sube y se mete en 16, vamos a suponer, o 15, o 14, esa tasa de interés que daba 15, esa tasa interna de retorno, de lo bueno del proyecto, daba 15, ya no es viable, no es rentable, no es factible. Voy a trabajar para estar cansado. Ahora sí, el proyecto me da 15 y yo me estoy endeudando a 9, tengo 6 de diferencia, es rentable, positivo. Entonces, mientras más baja sea la tasa, al mismo proyecto, si son proyectos, entonces más proyectos se hacen. Y eso es lo que dinamiza la economía, más inversión, sale más barata la inversión, entonces por eso mismo, más empleo. Al haber más empleo hay más poder adquisitivo, hay más gente demandando y eso es positivo. Entonces, cuando la tasa sube, cuando baja entonces las acciones, los mercados, usted ve el Dow Jones sube, el Standard & Poor's, el Moody's, Nasdaq suben porque las empresas tienen más dividendos, son más atractivas, la gente compra más acciones porque ve que esta empresa va a subir de precio, etcétera, etcétera. Si la tasa sube, se entiende que la economía se va a ralentizar, que se va a enfriar. Los bancos centrales suben las tasas para controlar la inflación, para disminuir la demanda. Y eso es malo para las compañías, pero es bueno para el mercado de bonos. Entonces el mercado de bonos en ese sentido es diferente. Cuando las tasas suben, la gente entonces, los bonos pierden valor y la gente sale a buscar mayor tasa de interés. Y eso es malo para los gobiernos, para el propio gobierno americano. Entonces, cuando uno ve que los mercados que están ansiosos de que haya una bocanada de aire fresco, que se arregló la situación, que la inflación se va a controlar, que el Banco Central va a bajar las tasas y va a dinamizarse la economía, ellos están ansiosos de eso, los mercados. Pero cuando usted ve que los mercados suben con una situación complicada en Medio Oriente, usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque la gente está comiendo lo que pica el pollo. La gente no aguanta, la gente está perdiendo su poder adquisitivo. Tú buscas, yo le di la valoración ayer económica de la población americana del presidente Donald Trump en el suelo, el 70% descarta cómo él ha manejado la economía, porque la gente está pasando a crujía. ¿Por qué los mercados entonces suben? ¿Por qué? Si lo que se prevé es que como la inflación cerró en 3.88 el mes pasado y cuando la anuncia ahora, el 15, el 16, la Federal Reserve, con el aumento de 172,000 empleos que hubo, posiblemente suba más la tasa para controlar la inflación, peor será aún. ¿Por qué suben los mercados? Miren hoy, el Dow Jones está en 51,000. ¿Se recuerdan que se le entregó en 44,000 a Donald Trump, que llegó a bajar a 37,000 cuando él puso los aranceles?
Y yo decía, una de las cosas que decía, recuérdense, si él se hubiera ido a jugar para golf, para amar el agua y dejar eso así, ya el Dow Jones, que agrupa las 30 principales industrias de negocios de Estados Unidos, las empresas principales, y ese es un índice que se mide, esto hubiera estado en 50, qué sé yo, cuántos mil para arriba, pero está ahora mismo en 51.000 positivo. Entonces, ¿por qué se mueve el Dow Jones 51.000, el Standard & Poor's 7.400 positivo en una situación tan convulsa? Porque esto lo invierten en acciones quien tiene billete. Y quien tiene, como dice, pareciera un perro grullado. El que tiene. En criptomonedas, invierten en acciones. Y hay un componente que yo lo manejo mucho aquí y lo manejo desde otro punto de vista, que está incidiendo en que los mercados anden así, encendido, caliente por allá arriba, esas tecnológicas invirtiendo 100.000 millones, 30.000 millones, 40.000 millones, y usted oye esos nombres, las tecnológicas, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que tiene esos mercados encendidos así, encampanados por allá arriba, por la productividad que van a producir, productividad que viene a costa de botar empleados, de eficientizar un sistema de contabilidad que con un software te van a botar 40 y van a dejar 5. Eso es dinero, ahorro, pero eso no llega al de abajo y todo ese desempleo va a impactar la sociedad. Pero usted lo ve en los mercados, allá en Campanao, tú dices, pero con todo estos líos que está armando otro, por todo ese billete que se está metiendo. Usted oye el tigre de Meta, de Google, OpenAI, Anthropic, un lío con el gobierno, DeepSeek, los chinos que sacaron por allá, dicen, pero estos se habían gastado 106.000 millones de dólares en investigación, aquello. Entonces, todas las compañías, en la guerra ahora mismo, los drones salen con inteligencia artificial y machine learning, hacen el trabajo, ellos ya saben a quién atacar porque le entraron toda la información y ellos ven aquella silla o esta silla o aquello y ya ellos saben que a esa silla, donde la vean, le pueden atacar, supongamos que sea un tanque. Y sale ese dron buscando y cuando ve un tanque, un camión de militar, una cosa y ¡prá! Él mismo ya no hay que estar ni siquiera dirigiéndolo, él mismo se autodirige. Semiconductores y ese tipo de cosas. Ahora, la gente común y corriente, la que camina a pie, el pedestre, el simple normal, no ve esa realidad. La realidad que él está viendo es la de la disminución de su poder adquisitivo. Por eso hay que conocer de estas cosas, entenderlas, digerirlas, para no irse, como decíamos en el básquetbol, con el amague y saber qué corresponde a una cosa y qué corresponde a otra. Por eso usted ve que nosotros aquí hablábamos de la inteligencia artificial, tenemos 2 años en eso, de la importancia de que entendamos que eso no era futuro, no, que eso era presente. Eso era ya, que no hubiera llegado aquí, que nosotros teníamos que a los hijos nuestros, a los sobrinos, a los hijos de los amigos, a los que podamos convencer, educar para que sepan que el mundo está cambiando de una manera tan acelerada que si usted no se monta en ese tren, usted se queda parado en el andén. Y usted va a salir con un título de una universidad que ese título, yo lo digo permanentemente por aquí, no le va a servir para absolutamente nada, ni de decoración. Así es la vida. Entonces, usted ve los mercados que se mueven positivamente, pero es por la cantidad de dinero que se están invirtiendo en esas compañías tecnológicas. Ahorita le voy a dar datos sobre, por ejemplo, y yo he dicho en alguna otra ocasión, el consumo energético que están teniendo esos centros de datos y la inversión cuantiosísima que se está haciendo y el impacto que está teniendo en comunidades. Hay creo que era la fiebre holandesa que se llama, por ejemplo, cómo impacta en comunidades que son turísticas y donde el aumento
del costo de la vida y los turistas, encarece la vida para los que viven ahí anterior que no lo pueden subsistir. Entonces, cuando se deriva por ahí todo eso, tiene unos impactos negativos. Entonces, todas esas cuestiones hay que saberlas modular. Los gobiernos tienen que saber lidiar con ellas, pero antes que nada, tienen que estar conscientes de lo que tienen entre manos. Usted oye aquí hablando mucho, a veces echándonos cuentos nosotros, leyéndonos la carta entre gitanos, de que semiconductores, pero ¿qué semiconductores vamos a producir nosotros aquí? Si los muchachos salen de la universidad y ni saben leer ni escribir mucho. Bueno, entonces, no es casual que nosotros le demos relevancia a ese tipo de cosas y aspectos, porque aquí tratamos de hacer de alguna manera, como me decía un amigo mío, ministro de esta administración del gobierno, que una vez estuvo enfermo y veía mi programa y eso pasó. Digo, pero tú eres una clase lo que tú das. No, yo nunca he dado clases ni nada, conferencias y eso, pero es que hay que compartir lo que uno más o menos conoce y aprende, porque el mundo va a una velocidad que no hay tiempo para pestañear siquiera. Bueno, miren, hablando de inteligencia artificial, tuve que entrar porque me fui a los asuntos de los mercados y porque los mercados de valores, las bolsas de valores, la New York Stock Exchange, Nueva York, la bolsa de valores que usted conoce en Wall Street, anda positiva cuando está este problema en el mundo. Y ya yo les dije, inteligencia artificial, las inversiones cuantiosísimas, mega billonarias, no millonarias, no, con B de burro, que son miles de millones. En el caso de acá, como hablamos nosotros, cuando es en Estados Unidos, y aquí es de trillones. En Estados Unidos, trillones, millón de millones. Pero bueno, eso es lo que tiene ese crecimiento en los mercados, pero los mercados de acciones, y ahí invierte el que tiene, el que anda en la calle, el que trabaja pequeña y mediana empresa, está pasando trabajo y se están cerrando empresas y se están haciendo muchísimas cosas, y el que tiene más saliva come más hojaldre. Ese capitalismo salvaje ahora sí que tiene dientes y afilados. Un ejemplo, yo le comenté los otros días aquí algo de los puertos secos. ¿Se acuerdan? La denuncia que hacían los empresarios de los comerciantes. ¿Qué empresarios? Vamos a decirlo así. Los comerciantes de Dajabón y de Elia Piña y de eso de la frontera. Que ahora con esto de los puertos secos que van a organizar y ahí va a llegar, no anuncian aquí ni nada, pero esas grandes compañías, esas tiendas que se ponen, la ballena, la que sé yo qué, se van a poner por allá, por esos pueblos, y a los comerciantes tiquitos lo van a sacar, y ellos son los que ahora van a vender, y ahí el que quiera trabajar, los 220, 30 empleados, es lo único, esa gente no va a encontrar qué hacer, y el deterioro de la frontera pues será peor. Pero les digo, todas esas cosas hay que saber, conocerlas, entenderlas, porque es lo que está pasando, a que no nos llevemos a engaño. Bien. Miren, entonces, como una de las personas justamente que primero tocó ese tema aquí, y hace más de 2 años, y yo estuve en cada una de ellas, fue presidente Fernández con la Fundación Global, que por cierto ahora mismo se encuentra en España, estaba en Venezuela los otros días, en Colombia, dirigiendo la misión de las elecciones en primera vuelta que hubo, y ahora anda por España y estuvo en la Universidad Complutense de Madrid en una conferencia, se llama el Foro Iberoamericano de Funglode, con asuntos de profesionales, académicos, europeos y eso, conociendo de estos temas. Y entonces allá, fíjense ustedes interesante, dice el presidente Fernández, advierte que América Latina debe abrazar la inteligencia artificial para no quedarse rezagada. Está siempre el presidente Fernández justamente a la vanguardia y fue el que trajo primero aquí para esa discusión de inteligencia artificial que trajeron en la segunda ocasión, o hasta el robot aquella, no sé ni me acuerdo el nombre, un robot ahí que los periódicos salieron hablando mucho. Dice Fernández que el principal desafío de América Latina es superar el modelo extractivista y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el valor agregado.
Eso de modelo extractivista, eso es la minería. El crecimiento de la economía no es que superar ese, no es que no lo hagamos. Pero ahí se quería vender un proyecto en San Juan que la población se opuso totalmente porque le iba a afectar el agua. Se le vendía como la panacea, como los espejitos y el oro y la cosa, cuando ahora estamos hablando de economía del conocimiento y la innovación. La región debe apostar por la transformación digital, el ITLA. Ahí está el presidente Abinader inaugurando, en la graduación de como 1000 muchachos en el ITLA. Ese ITLA fue una visión del presidente Fernández, por cierto. Ahí vienen profesores catedráticos de renombre de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Corea del Sur, a dar clase ahí. Y esos muchachos salen de ahí a ganar billete inmediatamente, capacitados full en inteligencia artificial, en computación, en software, en ciberseguridad, todas esas cosas que es lo que está el mundo pidiendo. Así que si usted cree que va a estudiar una cosa, recuerde, investigue bien y a sus hijos alecciónenlo, edúquelo. Pónganlo a pensar, para que después, como le dijo mi hijo una vez a un compañerito, yo voy a estudiar tal cosa, tú te vas a morir de hambre. Yo no sé de dónde le salió a ese muchacho desde entonces eso. Eso hace ya tiempo, como 10 años de eso. Mi hijo hace una maestría en inteligencia artificial, trabaja un gerente de un banco importantísimo de este país, Visión, el ingeniero industrial, y se ha especializado en ese tipo de cosas. Entonces, la región debe apostar por la transformación digital y la inteligencia artificial como ejes estratégicos del desarrollo. ¿Usted está viendo? Eso fue allá, en ese foro de Madrid. Participaron académicos, profesionales del área. Insistió en la necesidad de transformar la estructura productiva de la región. No está hablando de República Dominicana, no, de toda América Latina. Dice, la transformación digital y la inteligencia artificial ya forman parte del presente. Eso es algo que yo también siempre lo decía, lo acababa de decir ahorita. Cualquiera pensaba que no, eso es inteligencia artificial, eso es después. No, eso es anteayer. Para usted es después, pero para mucha gente eso ya es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Ya forman parte del presente y asimismo planteó la urgencia de articular una alianza entre la academia, las universidades, la academia, el sector empresarial y el Estado. Fíjense ustedes cómo es importante que este tipo de cosas le demos relevancia, porque es que el mundo está cambiando a una velocidad tal que usted no alcanza a procesar los cambios. Mira, a mí me llegan aquí, y usted por lo del algoritmo, y cuando uno busca cosas que le interesan, pues ya, usted se pone a hablar de mesas, y está hablando con un amigo de mesa, y cuando tú abres aquí, que va a buscar una cosa en el periódico, lo primero que te sale es unas mesas ahí, la tienda tal cosa que vende tal tipo de mesa, y tú dices, pero ¿por qué te están oyendo por aquí? Tú ni siquiera fue que lo entraste a buscar mesa y de ahí te van a salir muchas mesas. No, es que te... Hasta eso. Cuando usted tiene las computadoras te dicen, tapa la cosa porque por ahí te espían. Cuando tuvo una reunión, esto hay que sacarlo, ponerlo en avión, modo avión, o meterlo en una nevera por ahí, o sacarlo de la habitación. El mundo es otro totalmente. Y usted... Si usted no se enteró, debió haberse enterado, porque el mundo cambió, y cambió radicalmente. En los 90 apareció el Internet, la globalización, la intercomunicación. Hoy, si a usted
busca una cosa y eso piensa 10 décimas de segundo y ya usted se desespera, se molesta. Antes uno buscaba una cosa y eso duraba y uno lo veía, no, pero eso viene. Usted sabe que se decía en los 80, que el que no supiera computadora, manejar una computadora e inglés iba a ser un analfabeto en los 2000. Eso quedaba lejos. ¿Por dónde vamos? 2026. Y eso que se decía para los 80, cuando empezaron a aparecer las computadoras y eso no dejó de ser cierto. Es así. Y ahora resulta que es mucho más. Y esa brecha digital que existía entre el que no domina eso y el que lo dominaba, entonces, esa brecha, ahora es un abismo. Ahora es un abismo, ya yo no diría así digital, un abismo, yo no sé qué título ponerle, cuántico, qué sé yo. Porque ahora con esto de la inteligencia artificial y del centro de data y del poder que tienen estos procesadores y todo eso lo que se está generando en el mundo, la diferencia entre el que sabe y el que no sabe es infinita. Es infinita. Móntese en el tren que esto hace rato que arrancó. Vamos a una pausa.